Todos. Hay una buena costumbre, bonita costumbre de dar tzedaká todos los días antes de la tefilá. Tov liten tzedaká lifnei tefilá. Es una muy bonita costumbre y tiene fuente en la Gemara en Masejet Baba Batra. Y se aprende de un pasuk que es bueno dar tzedaká antes de hacer tefilá. Porque Rabbi Elazar siempre le daba un pasuk, le daba una moneda al aní antes de hacer tefilá, como dice el pasuk, aní betzedek ahazeh paneja. Yo con la tzedaká voy a ver la cara de Hashem. Porque cuando alguien da tzedaká, abre los portones de la misericordia de Hashem antes de pedirle a Hashem lo que le quiere pedir. Por eso un buen consejo para la persona, si quiere hacerlo siempre, antes de rezar, Shahrit, Minha y Arvit, dar una tzedaká. Es una bonita costumbre. El que pueda hacerlo, Baruch Tiyeh. Por eso nosotros en Shaharit, por ejemplo, en Vaivarech David, que es antes de la Amidá, damos unas monedas a la tzedaká o un dinero a la tzedaká antes de Shaharit. Algunos lo hacen también antes de Minha y antes de Arvit. Ahora esta bonita costumbre es una costumbre, como dije, basada en la Gemara. También, según la Kabbalah, tiene una razón muy grande para abrir los portones de la tefilá y quitar de la persona la justicia. Porque cuando la persona va a rezar, muchas veces le abren sus libros. Tú estás pidiendo esto, vamos a ver si te toca. Entonces le abren los libros a ver si le toca lo que está pidiendo. Cuando uno hace una tzedaká, quita de él esa justicia y le abre la misericordia y no le abren sus libros y le dan lo que él pide. Por eso es importante esa tzedaká que la persona hace, aunque sea una monedita, antes de rezar siempre. Igualmente, ya que estamos hablando de todo lo que uno hace como preparativo para rezar, está escrito también ahí en la Gemara en Berajot, Daf Lamed, antes de hacer tefilá, la persona necesita calmarse y asentarse un ratito antes de hacer tefilá. Por lo menos un ratito para tranquilizarse y relajar su mente, despejar su mente antes de hablar con Hashem. Hasidim Arishonim, los grandes sabios antes esperaban una hora antes de hacer tefilá. Una hora entera se relajaban, estudiaban, se tranquilizaban antes de hacer tefilá. Nosotros no necesitamos esperar una hora, pero por lo menos un ratito sí, tranquilizarse, concentrarse antes de hacer tefilá. Imagínense los Hasidim Arishonim, una hora antes de Shahrit, una hora antes de Minha y una hora antes de Arvit. Y después esperaban una hora después del rezo, una hora después de Shahrit, una hora después de Minha y una hora después de Arvit. Y una hora que toma el rezo, ¿cuánto les quedaba de tiempo en el día? 7 horas. Por eso dice el Eje Mishneh, por lo menos nosotros debemos aprender de ellos, por lo menos un tiempo corto, esperar antes de hacer tefilá para que la persona se concentre su mente, no llegar directo de la calle, ¡boom!, a rezar. Y así era la costumbre de nuestros antepasados, que llegaban a la sinagoga un ratito antes de la tefilá. Para uno relajar su mente, despejar su mente, puede uno leer Teilim, puede hacer otras cosas, decir Petihat Eliyahu Naví, decir otras cosas antes del rezo para despejar su mente y a tranquilizarse. En la mañana algunos decían Bakashot, Batitpalel Haná, otro tipo de cosas que decían para concentrarse y ir relajando su mente antes de hacer tefilá. Parte de eso es la razón que nosotros decimos los mismorim que decimos en la mañana. Todo eso es para poder preparar su mente para poder hacer la tefilá. Ahora, ¿qué es mejor cuando uno reza?
cuando uno reza, ¿es mejor hacer tefilá con sidur o de memoria? Si él hace tefilá con sidur, hace tefilá con los ojos abiertos. Si hace tefilá de memoria, con los ojos cerrados. ¿Qué es mejor? Con los ojos cerrados. Ojos abiertos mirando el libro. Entonces hay dos opiniones, en esto, ¿qué es mejor? Como hay dos opiniones en esto, ¿qué es mejor? Cada quien que se conozca a él mismo y vea cómo puede hacer mejor kavaná. Hay libros que dicen que mejor hacer tefilá con sidur para que pueda leer y seguir la kavaná. Y así opina el Shla Kadosh. Y así opinan muchos poskim. Y así se entiende el Shulchan Aruch que mejor con sidur, porque siguiendo el sidur se concentra la kavaná. Cuando hace de memoria, a veces se queda dormido, volando y se concentra en otras cosas y la mente vuela. Y de repente despierta su cabeza y está en Israel, la cabeza. O está en Estados Unidos, en Miami, haciendo shopping. O de repente la cabeza vuela y no sabe dónde encuentra su cabeza, de repente aterriza. Como cuentan de uno que hizo ese shalom, de repente vino el rabino y le dijo, Baruch Haba. Dice, Baruch Haba, yo tengo en el país aquí 6 meses que no viajo. ¿Por qué Baruch Haba? Le dice, no, tú acabas de llegar ahorita de China, Japón, Israel, no sé qué. Tu mente voló durante la Amidá, viajaste en tu cabeza a Israel, a China, Japón, Rusia, fuiste a la guerra de Rusia con tu mente, hiciste toda esa vuelta y acabas de aterrizar ahorita, no sé, Shalom, de toda la vuelta al mundo entero, que repasaste las noticias internacionales durante la Amidá. Y ahora que hiciste Ose Shalom, aterrizaste de todo ese vuelo. Por eso te dije Baruch Haba. Por eso la persona, cuando no tiene sidur, muchas veces es más difícil la concentración. Por eso es importante tener un sidur, hay veces para hacer kavaná. Pero si uno se conoce al mismo y sabe que él nunca se desconcentra y nunca viaja, y sin sidur se concentra perfectamente, puede hacer sin sidur también. Ahora hay algo interesante que dice en el Sefer Zehirá, y lo trae Rabbi Haim Faraji en el Ruach Haim, que si una mujer tiene que si dice el Sefer Zehirá algo muy curioso, dice que si un hombre se vistió durante el rezo una ropa de mujer y hizo tefilá con una ropa de mujer, eso impide que suba su tefilá. Por eso es importante que no tenga una persona ropa de mujer durante el rezo. O al revés, dice es importante que la persona no cambie su ropa. O la persona cuando va a rezar tenga también su ropa limpia, su ropa preparada, porque es importante la persona cuando va a rezar, la kavaná, la mente, que la tenga limpia cuando va a rezar delante de Hashem. Otra cosa que es importante también cuando uno reza, llegar temprano y salir tarde, porque eso ayuda también para que su tefilá sea aceptada delante de Hashem. Cuando la persona se queda de último en la sinagoga, dice el Sefer Hasidim, tiene más zehut para que su tefilá sea recibida. Varias cosas fueron dichas en la Gemara en Berajot para que la tefilá de la persona sea recibida. Hacer tefilá con temor, con humildad, con seriedad, no hablar chistes antes o después de la tefilá, no hacer tefilá con furia, sino con alegría, dentro de las palabras de Torah, hablando de la redención, de la salvación de Am Israel y hablando del cuidado de la protección de Hashem sobre el pueblo de Israel. Cuando dijimos no dentro de tristeza, flojera y con humildad, por eso nosotros decimos Elokai Netzor, donde hablamos de la humildad de nosotros delante de Hashem y la grandeza de Akadosh Baruj Hu, como empezamos la tefilá, a él Gadol, a Gibor, a Norah.
Hablamos de la grandeza de Hashem, o como los ángeles dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hablamos de la grandeza de Hashem para uno recibir humildad y quitar los malos pensamientos de la persona antes de rezar. Cuando la persona reza de esa forma, su tefilá va a ser recibida. En el Sha'ar HaKavanot dijo el Ari Kadosh que la persona no debe rezar con tristeza. ¿Por qué? Porque cuando la persona reza, le entra como un Ruach HaKodesh. Y parte de Ruach HaKodesh entra cuando la persona está alegre. Pero hay un momento en el rezo donde le puede entrar a la persona un poquito de tristeza. ¿Cuándo? Cuando la persona hace vidui. Y uno recuerda todos los avonot que uno hizo. Y uno recuerda todos los avonot que hizo, automáticamente le puede entrar un poco de tristeza. Por eso uno tiene que recordarse que tiene la oportunidad de hacer teshuvah y que Hashem le perdone sus avonot y a través de eso no agarrar mucha tristeza, sino nada más humildad y arrepentimiento que tiene la oportunidad de hacer teshuvah. Y a través de eso va a agarrar simha que tiene la oportunidad de hacer teshuvah para que uno salga de la tristeza, porque la tristeza es uno de los contrarios de la teshuvah. Ibdu et Hashem besimha. Y a través de la alegría, la persona puede lograr que Hashem reciba su tefilá. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratzah Kosh Baruch Hu Lezakot et Israel.